Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos aquí una persona como invitada que me da mucha satisfacción porque es un teleaudiente de este programa y entonces yo me siento satisfecho y agradecido de esa atención que él brinda a este modesto programa Vertiente de Opinión. Se trata de un reputado jurista, fanático y hasta maestro del béisbol, porque tiene su academia de béisbol infantil. De ahí han surgido buenos peloteros de esa academia y además, en cuanto a su capacidad, su destreza y su honestidad como jurisconsulto, de eso ya hemos hablado muchas veces. Así es que después de esta pausa, a dialogar con el doctor Zacarías Payano. De inmediato vamos a dialogar con el reputado jurista, doctor Zacarías Payano, que además es máximo directivo de una academia de béisbol infantil. Es un hombre que yo no sé, como yo he dicho muchas veces, si es un abogado que saca tiempo para dedicárselo a la academia o lo inverso, si es un académico de béisbol que le resta tiempo para ejercer la abogacía. Como diría el Chapulín Colorado, las dos cosas. Mira, Zacarías, hay un caso que ha conmocionado al país y es el de la India, que no se malinterprete, que no es que sea indígena de Latinoamérica ni nada, sino que es del país de la India, uno de los países más poblados del universo. Sí. Ya casi está alcanzando a los chinos, casi. Sí. Sí, una Así población. Y entonces muchas sectas, óyeme, muchas clases, tanto religiosas como sociales. Allá son castas. Sí, exactamente, exacto. Entonces, ya de la codicia Conanqui, hubo cuántas especulaciones, Virgen de Altagracia. Lo último que estaban diciendo era que Barbecue, el bandolero haitiano, de que había dicho que estaba allá en Haití. Pero múltiples especulaciones y a la larga el estadounidense, ¿verdad?, acusado de que podía haber sido autor de algún crimen de ella, pero fue, descargado no es la palabra, ¿verdad?, sino que él estaba no como inculpado, sino como testigo, y el habeas corpus funcionó y el hombre está libre. ¿Tu opinión? Es bueno que expliquemos a los televidentes del programa sobre ese tema técnico que acaba de ocurrir en el país con el habeas corpus. Pero primero comenzamos con la desaparición de la Conanqui, que lo correcto es decir hindú. Ella es hindú y tiene residencia americana y estudia en la Universidad de Pittsburgh, medicina, o estudiaba. Yo creo que ahí lo que pasó fue, y lo comentaba con mi esposa Margarita, que el mar se la llevó. Porque esos muchachos, cuando celebran el Spring Break, que es las vacaciones de primavera antes de entrar a la universidad, cometen muchísimos excesos, muchísimas locuras. Tanto así que en la ciudad de Miami, el gobernador y el alcalde tuvieron que tomar medidas drásticas porque alteraban el orden público, la comunidad se quejaba, se armaban muchísimos pleitos, porque era una especie de celebración desenfrenada.
Y parece ser que esos muchachos, cuando vienen a celebrar esas vacaciones de primavera, se vuelven locos. Ellos tienen unos hábitos allá en la sociedad americana que es muy común y es muy probable que estuvieran afectados sus sentidos por la ingesta de bebidas, de otras sustancias, a altas horas de la noche. Imagínate tú, el mar es poderoso, súper poderoso. Tú estando sano, física y mentalmente, te da un tablazo y te lleva mar adentro y tú pierdes conocimiento, se te entra agua por todos los sitios y tú quedas aturdido. Imagínate tú estando bien. Esos muchachos que no estaban bien porque se pasan el día entero en la playa, bailando, bebiendo, haciendo muchísimas cosas, celebrando. Y yo nunca pensé, nunca creí que había manos criminales en la desaparición de ella. Tanto así que los padres trajeron detectives, trajeron al sheriff de la ciudad, recibieron la colaboración de la universidad y ellos determinaron que no, que definitivamente el mar se la llevó, aparecieron las ropas y no había ninguna evidencia de actos de violencia. Y el pobre muchacho andaba con ella, también estaba medio ajumado, como decimos nosotros, en el argot coloquial. Él pudo salvarse, se quedó en la orilla, dice que cuando salió estaba aturdido, que no sabe lo que pasó, él no tiene conocimiento cuando el mar se la llevó a ella. Los padres le pidieron a las autoridades dominicanas que declararan la desaparición ya definitivamente. ¿Y el fallecimiento? Y el fallecimiento, que ellos ya están conscientes, no hay evidencia que diga lo contrario de que fue el mar que se la llevó. Lamentablemente ahí no hay nada que buscar. Siempre digo que las mentes vagas, las mentes ociosas, no generan ideas buenas. Por eso un paquete de cretinos estaban opinando de este tema sin tener base, sin tener conocimiento. Pero eso es porque son vagos. El que tiene su tiempo ocupado no tiene espacio para estar pensando en disparate. Entonces, ¿qué caso tú le vas a hacer a todos esos disparates que aparecen por ahí? Tú tienes un cerebro, utiliza tu cerebro para que analice los datos a partir de los hechos, porque decía un gran pensador que cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Y en lo que tiene que ver con el habeas corpus preventivo, tú no puedes descargar a alguien que no se le ha formulado cargo. Al muchacho no se le formularon cargo, a Raif. Simplemente lo tenían como testigo porque fue la última persona con la cual ella compartió antes de la desaparición. Y vivimos en un estado de derecho donde tú no puedes limitar el libre tránsito de ninguna persona y tú no puedes privar de su libertad a nadie si no está envuelto en un proceso, si él no es prevenido, si él no es imputado, y ese era el caso. Entonces llevaron el habeas corpus preventivo para que un juez, que es el que toma la decisión en ese sentido, determinara que a esta persona había que permitirle que él ejerciera su libre derecho de ciudadano, su derecho a libre tránsito, sin coartarle en modo alguno, y es una decisión correcta. Pero no tiene nada que ver con culpabilidad ni con inocencia, porque el Ministerio Público ha sido cuidadoso en decir que él simplemente es testigo, que contra él no existen cargos. Exacto. Ahora, siempre aquí hay una pregunta que siempre te formulo, valga la redundancia, y es lo relativo a la situación de la justicia dominicana, pero ahora quería concatenarla con los aprestos que hay o los estudios para la creación de un Ministerio de Justicia. Yo siempre me he expresado en contra de crear nuevas burocracias en el país. Porque si como estamos no somos eficientes, imagínate tú crear otra infraestructura institucional, vamos a ser más eficientes. La Procuraduría
hace lo que hace un ministro de Justicia. Y ahora acaban de nombrar una persona muy bien calificada que ojalá que pueda poner en práctica todos sus grandes proyectos que tiene, porque ya ha hecho carrera en el Ministerio Público y conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo en ese ambiente. No estoy de acuerdo con la creación de ese ministerio. Fortalezcamos la Procuraduría General de la República para que haga su trabajo, démosle presupuesto, aumentémosle el personal técnico para que pueda cumplir su verdadero cometido. La justicia sigue siendo su principal problema, la mora judicial. El mismo presidente de la Suprema lo expresó el pasado 7 de enero, que fue el Día del Poder Judicial, donde él expresaba que se seguía quejando de ese problema y que era su handicap todavía. Pero yo entiendo que hemos ido evolucionando. La misma tecnología ya facilita muchas cosas que tú las puedes conseguir inclusive en la red, muchas informaciones para tomar decisiones. Y yo entiendo que los cambios no son abruptos, los cambios son lentos, son paulatinos y entiendo que en ese sentido vamos mejorando. ¿Qué tú opinas de la posibilidad de que después de décadas sin que se modificara y se mejorara el Código Penal Dominicano, ahora, y yo me río porque los congresistas, ¿verdad?, que no lograron aprobarlo, porque gran parte de ellos se oponían, ¿verdad?, a la legalización del aborto. Ahora dicen que ahora sí lo van a aprobar, valga la redundancia, porque al estar Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, no va a haber presiones externas para la aprobación del Código Penal con las 3 causales, las llamadas 3 causales. Entonces, quiere decir que estamos actuando en ese sentido como colonia estadounidenses, y hay analistas políticos dominicanos que han dicho, estamos actuando como lo que realmente somos cuando hablamos de colonia. Yo entiendo que no solo en ese aspecto estamos actuando como colonia, en muchísimos aspectos más, en el aspecto económico también, porque mire el desastre que hay ahora con la desvalorización del peso, tiene que ver con lo que está pasando allá, básicamente. Es penoso que tengamos un Congreso de tan mala calidad. El actual presidente de la Cámara de Diputados, recién juramentado en el primer cuatrienio, tú lo recuerdas, dijo que ese código sería aprobado rápidamente, junto con otros proyectos que tienen más de 20 años engavetados en el Congreso Nacional. Sin embargo, pasaron 4 años, no lo aprobaron, se iniciaron 4 años más y tampoco se aprobaron, teniendo ellos mayoría en ambas cámaras. Y lo peor de todo es que el presidente actual se expresó en campaña diciendo que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Parece que a la gente se le olvidó eso, pero el presidente lo dijo. Bastaría con buscar las grabaciones. Si ahora es Digo donde se dijo Diego antes. Entonces yo entiendo que ahí faltó decisión, faltó coherencia, faltó firmeza. ¿Quién va a creer lo que dicen los diputados ahora? Que ese código se va a aprobar. Porque ¿cuántas veces han dicho lo mismo? Un Congreso que no asiste a las sesiones. Ahí salió un reportaje reciente. La cantidad de ausencia que tienen los legisladores nuestros. Entonces, en un país donde un motorista se mete en un elevado y la autoridad no puede hacerlo cumplir la ley y él se le impone a la autoridad, ¿puede llamarse país? En un país donde se roban los cables de los ascensores en el Palacio de Justicia de Santiago, ¿puede llamarse país? En un país donde un chofer de un camión se mete en un semáforo rojo y queda enganchado
en un elevado a cielo abierto y no pasa nada. Y dice la ministra de Interior que van a someter un proyecto para modificar la ley de tránsito. La ley de tránsito no hay que modificarla para hacer respetar la autoridad, simplemente es aplicarla. Pero ella lo que hace hincapié es que las multas por tránsito no son cobrables durante un tiempo y entonces al año ya prescriben y no hay que pagarlas. Y parece que la mayoría de los que son, ¿verdad?, detenidos e imputados de alguna falta en el tránsito no pagan las multas. Es que no es un problema de tú modificar la ley para el cobro de la multa. Pero no había un individuo que tenía 400 multas. Es que la autoridad no hace su trabajo, por Dios. ¿En qué país del mundo el delincuente se le impone a la autoridad? ¿Solo aquí? Pero ella lo que quiere, la doctora Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, es que sea obligatorio el pago de esas multas y que tengan condenas severas con su incumplimiento. Entonces ella no ha leído la ley de tránsito, que se lea la ley de tránsito. Porque la ley de tránsito inclusive te dice que si tú no pagas la multa, tú no puedes renovar pasaporte, tú no puedes viajar fuera del país. La ley vigente actual de tránsito, la 6307. Es que no se aplica la ley, Mario Emilio. Si no se aplica la ley, no importa que tú la modifiques 400 veces. La ley establece sanciones severas de hasta 10 salarios mínimos por determinadas violaciones y la incautación de los vehículos en el caso de transitar y cruzar un semáforo rojo, pero no se aplica. No importa cuánta gente tú pongas en DGC, eso no funciona, pero no funciona en el presente ni ha funcionado en el pasado. Y yo me atrevo a decir que tampoco va a funcionar en el futuro. Porque ¿qué tiempo tenemos? El problema del tránsito no es de ahora. ¿Y qué hemos hecho? Nada. ¿Para qué nos reunimos todos los lunes? La reunión de la seguridad. ¿Y hay mejoría? Ninguna. Siguen aumentando los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes de tránsito. Y el presupuesto de salud pública, todo se va atendiendo a las consecuencias de los accidentes de tránsito. ¿Y cuál es el plan del gobierno? Improvisar todos los días. Entonces no puede ser así, porque ya el gobierno tiene, ¿cuántos? 5 años prácticamente. Entonces ya no puede venir a decir qué va a hacer. Tú tienes que ejecutar un plan con el que tú venías cuando aspiraba, porque todo el mundo viene con un programa de gobierno a desarrollar. Retornando, porque hay un aspecto importante en cuanto al caso de la joven desaparecida en Punta Cana. ¿Qué tú crees? Ese caso aislado ha llevado, según dicen observadores del acontecer internacional, a países competidores por el desarrollo turístico que incluso ha sido superior a países con mayor población y mayor capacidad territorial. ¿Podría ese hecho, que claro es un hecho aislado, afectar el desarrollo turístico del país? No. Bajo ninguna circunstancia eso va a afectar lo que es el gran empuje que tiene la República Dominicana en materia turística en la zona del Caribe. Porque la gente que tiene capacidad de discernimiento, y el que viaja no es un estúpido, tiene manera de saber lo que es verdad y lo que es mentira. Porque en esta época te difunden mucho fake news, muchísimas informaciones falsas que tú tienes que saberla digerir, y la gente que viaja sabe digerir esas informaciones. Un hecho, como tú señalas, aislado, no es un hecho generalizado, y la República Dominicana va a seguir para adelante su fortalecimiento turístico. Eso es un hecho cotidiano que puede pasar
y que no tiene nada que ver con el manejo interno de los hoteles, porque imagínate tú, cada cabeza es un mundo y tú tampoco vas a tener a un turista como si estuviera en un cuartel encerrado. La gente precisamente viene a esos lugares a divertirse, a distraerse, a compartir. Lo que tiene que cada quien es autocuidarse, porque esa es una responsabilidad individual, entiendo yo. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche, tanto en la frecuencia 6 de Claro como de Altiz. Así es que, y si no puede ver este programa con la comparecencia siempre interesante e instructiva del doctor Zacarías Payano, en YouTube, a partir del lunes, puede verlos de manera indefinida en el tiempo por YouTube. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el doctor Zacarías Payano, distinguido jurisconsulto dominicano. Decir que un programa con él es interesante, es ameno e instructivo, es pleonasmo, es redundancia. Gracias, eso Mario está Emilio. tácito y sobreentendido. Zacarías, Latinobarómetro colocó en su último informe al presidente Luis Abinader como uno de los más populares de América Latina. También el Fondo Monetario Internacional consideró que el manejo de la economía dominicana, aunque claro, considerando que debe aumentar sus ingresos el gobierno dominicano, pero que es buena. Y también el Banco Central habla de que nuestra economía es buena y que es circunstancial el hecho de que el dólar haya aumentado recientemente. Entonces la pregunta que yo le hago al doctor Zacarías Payano, que es un hombre analista versado tanto en política nacional como internacional y que es activo con su movimiento de votantes independientes, su opinión acerca de esos tres factores elogiosos para el gobierno dominicano. Bueno, sin duda que el presidente del país goza de popularidad. Es una persona abierta, la gente lo ve accesible, la gente lo ve que está tratando de hacer lo mejor posible dentro de la coyuntura que le ha tocado gobernar. Y en ese sentido yo entiendo que esa información es correcta, es confiable. Lo que tiene que ver ya con el fortalecimiento de la economía, que dice el Fondo Monetario Internacional, como que las cosas se están haciendo correctamente en el país, y que habla del crecimiento económico sostenido, eso no concuerda con la realidad que vive la mayoría de la gente. Aquí la inflación se ha disparado, la tasa del dólar por igual, y se supone que en una economía que estén entrando divisas suficientes no debe producirse un aumento de la prima del dólar y tampoco puede producirse una inflación porque en los supermercados, en los diferentes tipos de negocios, los precios han subido sobremanera. Yo no sé si es que a la gente del Fondo Monetario Internacional le suplen informaciones subjetivas, puede decirse, y ellos en base a eso entonces dan sus declaraciones, pero creo que la realidad es totalmente diferente a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional. En el país, en este momento, existe una gran incertidumbre sobre lo que tiene que ver con el futuro en materia económica,
porque ese grave problema del déficit energético, de los subsidios a la electricidad, eso está afectando sobremanera lo que tiene que ver los ingresos del gobierno. Y también llama la atención que continúe el proceso de endeudamiento que ha iniciado este gobierno desde que llegó en su primer cuatrienio y aún sigue en esa misma línea, y eso crea una gran distorsión a la economía respecto del futuro del país. Hay una decisión del Tribunal Constitucional en relación con la aprobación de la participación de organizaciones independientes en torneos electorales dominicanos. ¿Tu opinión? Yo entiendo que esa decisión del Tribunal Constitucional es correcta porque permite la participación de las minorías. Y en una democracia abierta como la nuestra, donde hay libertad de asociación, donde hay libertad de participación, que el Tribunal Constitucional haya permitido que un independiente pueda ser candidato, yo entiendo que eso es correcto. Ahora se está debatiendo que los partidos políticos no están de acuerdo por H o por R, pero yo entiendo que desde el punto de vista legal la decisión es correcta. En otros países se han producido incluso triunfos de partidos independientes. Tenemos varios casos en América Latina. Sí. Entonces, claro, podríamos pensar que aquí funcionará igual. Yo entiendo que sí, porque muchas veces los electores se cansan de la misma gente, de los mismos partidos. Por ejemplo, en República Dominicana ya los 3 partidos principales han gobernado y seguimos con los mismos problemas de siempre, de hace décadas. Y quién sabe si aparece un candidato independiente que venga con un discurso totalmente distinto a lo que plantean, lo que ya han gobernado, y se pueda alzar con lo que es la simpatía mayoritaria del pueblo. O sea, los pueblos son soberanos y ellos son los que quitan y ponen. Ahora bien, ¿qué tú opinas también de que los partidos mayoritarios del país, fundamentalmente la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente doctor Leonel Fernández, en sus críticas continuas y severas al gobierno, cuando precisamente los sectores del oficialismo dicen que el expresidente Leonel Fernández en sus 3 periodos no resolvió problemas, que ahora quiere que en un primer periodo y el inicio de un segundo se ha resuelto por este. Precisamente esa es la falta de concordancia entre los hechos y el discurso, porque un hombre que gobernó 12 años en épocas menos convulsas que la que estamos viviendo hoy día a nivel mundial, y no resolvió los problemas fundamentales básicos de la sociedad dominicana. Vivienda, educación, seguridad, transporte, eso sigue todavía ahí. Salud en los hospitales. Ir a un hospital público dominicano es verdaderamente penoso. Y entonces, por eso es que los independientes tienen espacio, porque mucha gente va a decir, pero ¿y qué me va a ofrecer ese candidato cuando tuvo 12 años, 3 periodos en el gobierno y no resolvió un solo problema básico del país? ¿Qué garantía tengo yo que ahora lo vaya a resolver? Tal vez con más experiencia, pero con menos fuerza. Entonces eso crea un gran dilema en el elector, que lo puede llevar inclusive a votar por un independiente para ver si eligiendo un independiente
no vamos a obtener el mismo resultado que eligiendo a los candidatos de los partidos tradicionales. Como jurista, como analista político, como participante en los torneos electorales dominicanos con tu movimiento de votantes independientes, ¿qué opinión te merece el hecho de que tanto en Europa como en Latinoamérica la derecha está fortaleciéndose y asumiendo la conducción de los destinos de varios países? Bueno, lo que pasa es que en el mundo vivimos en las crisis de las ideologías. Ya las ideologías han perdido preeminencia, han perdido principalía, y la gente no le importa si tú eres de derecha o si eres de izquierda. A la gente lo que le importa es que haya seguridad, que haya comida, que haya trabajo, que haya salud, que haya transporte en las ciudades, que haya movimiento económico, y no importa que sea de derecha o de izquierda, el que provea, el que suministre eso. Por eso es que mucha gente está cambiando. Por ejemplo, en Uruguay ahora tuvo la derecha gobernando varios periodos, pero ahora vuelve a la izquierda, porque dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver si cambiamos el asunto de nuevo para ver si mejoramos. Y, por ejemplo, ahora vemos que en las elecciones primarias, en la primera vuelta en el Ecuador, la gente de Correa es casi seguro que puedan volver de nuevo ahora en la segunda vuelta, que va a ser en el mes de abril, porque la gente ha visto que se viven suscitando los mismos eventos de mucha promesa y a la hora de la práctica se ponchan. Ecuador es un país ahora que es tierra de nadie, una inseguridad absoluta, donde el crimen organizado es el que ha estado gobernando. Entonces la gente no tiene opción por un candidato independiente y dice, bueno, déjame volver entonces a la izquierda. Y viceversa, en países de derecha vuelven a la izquierda, en países de izquierda vuelven a la derecha, porque ya la gente no cree en ideología, porque definitivamente estamos en el momento de las crisis de las ideologías. ¿Qué le dice al internacionalista diestro Zacarías Payano la aparente inefectividad para los problemas cruciales de las guerras, de la preeminencia del narcotráfico y de, por ejemplo, en Haití, la preeminencia, la supremacía de bandas delincuenciales fuertemente armadas, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos? Definitivamente la ONU es gobernada por Estados Unidos. La OEA prácticamente por igual. Ellos son los que subvencionan, son los que más aportan, y se dice que el que paga es que da las órdenes en un argot cotidiano. Por esa razón es que vemos que nadie le hace caso a la ONU. Si hay alguna decisión que se va a tomar allí, el Consejo de Seguridad la veta y ya lo echa todo para atrás. Y la OEA, que es una organización de carácter regional, mucho más limitada, que se refiere únicamente a los estados americanos, vemos cómo la situación de Venezuela se sigue deteriorando. El presidente celebra elecciones, comete un fraude, se queda en el poder y tiene brincando al pobre candidato que ganó las elecciones. Y la OEA no puede hacer nada. Lo mismo está pasando en Nicaragua y en otros países. En definitiva, estas organizaciones van a continuar existiendo, pero en la medida que siga pasando el tiempo van a tener menos importancia. Vemos lo que está pasando en el Medio Oriente con la guerra de Israel y Hamás. Ahí se está desangrando, acabando con un pueblo, y la ONU toma decisión y nadie le hace caso, porque
Allí solo se le hace caso a lo que le interese y le convenga a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Y así lamentablemente no tendrán razón de ser esas organizaciones. Sabiendo el poder que tiene Estados Unidos en la política mundial, las acciones que está tomando Donald Trump parecerían que van a llevar a esa nación a un descalabro en todos los órdenes, pero que sin embargo su descenso hasta ahora en la popularidad no es tan acentuado. No, la mayoría de la gente en la sociedad americana está de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump, porque el plan de él es reorganizar la sociedad norteamericana, que estaba muy desorganizada, donde muchísima gente iba allí a hacer lo que quiera y lo que deseara y no le pasaba nada. Entonces él quiso poner la casa en orden. O sea, por esa razón es que su popularidad sigue en alto. En los países que somos perjudicados por las decisiones que él toma, obviamente que no vamos a estar de acuerdo, pero nosotros no vamos a opinar a las encuestas que allí se haga, eso no va a influir en su popularidad. O sea que él sabe lo que quiere, no está improvisando y él quiere fortalecer a los Estados Unidos como potencia mundial y en cierto modo lo está logrando porque tiene al mundo entero en este momento en sus obras. El hecho de que la presión sobre el gobierno dominicano de la deportación de los haitianos ilegales que están en el país ha demostrado a la larga que en la agricultura, en la construcción, ahora en el transporte y hasta en la hotelería, los haitianos están teniendo una participación activa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque ya en Estados Unidos también la deportación de migrantes que trabajaban precisamente en la agricultura está causando daño a la economía norteamericana. Entonces, parece que los migrantes ilegales son necesarios y a veces imprescindibles en algunos países. Definitivamente que sí. Estados Unidos no puede desarrollarse sin la colaboración de los mexicanos, sus vecinos. Lo mismo ocurre con la República Dominicana. Nosotros no podemos sobrevivir en el aspecto productivo sin la presencia de los haitianos aquí. Lo que tiene es que regularizarse ese negocio. Yo creo que la República Dominicana podría recibir mucho más recursos de lo que recibe en materia impositiva, porque hay mucho comercio ilegal que el mismo gobierno no ha tenido la capacidad de regularizarlo para generar tributos. Pero tú no ves que ya se ha aplacado lo que tiene que ver con las deportaciones. Ya aquí no se habla de eso prácticamente. No, que vamos a deportar 10,000 semanal. Exacto. Eso fue un bulto, mi hermano. Ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente comenzaron los productores agropecuarios a decirle al gobierno, mire, si esto se aplica, esto se va a caer, entonces no va a haber trabajo, no va a haber producción, no va a haber exportación, lo mismo que la industria de la construcción. Y en todos los sectores de la economía dominicana, los haitianos son una necesidad y son una realidad. Y nuestro principal socio comercial es Haití. Y las estadísticas dicen que es muy ínfimo el negocio que se puede registrar, que el que no se registre 4 o 5 veces más que lo que se registra. O sea, yo creo que el gobierno lo que tiene que enfocarse es en tratar de transparentar esas informaciones comerciales respecto con Haití y mantener un proceso de control como se hacía antes, que los braceros haitianos lo traían y se registraban y cuando terminaba la zafra lo despachaban de nuevo. Hoy día ya no es así. Ellos llegan aquí
y entran con mucha facilidad y salen con mucha facilidad, regresan cuando quieren, porque ya es una realidad que no podemos prescindir de ella. Ya como en los escasos 3 minutos que nos quedan, de acuerdo a lo que dice nuestro ágil camarógrafo, Sí. que nos ha dado saltos hace tiempo, así Ya. que ya hay que disculparlo, Sí. porque ya se ha estado tranquilo y espera que uno termine en el... Sin sobresalto. Exactamente. Sí. Entonces, ¿tú crees que la construcción kilométrica de un muro fronterizo podría detener la migración No, haitiana? yo siempre he creído que ese muro es un disparate. Tú no puedes hacer un muro de 365 kilómetros que tiene la frontera. Y si fuera una frontera boscosa, con mucho monte, pero es una frontera que tú prácticamente la cruzas El con masacre facilidad. se pasa a pie. Sí, pero ese libro se escribió, imagínate tú, hace más de 50 años, y en esa época se pasaba a pie, ahora tú lo pasas con facilidad y no te mojas, Exacto. porque el río está seco. Sí. O sea, el muro es una perdedera de tiempo y una perdedera de dinero. Eso de muro no funciona, eso no va a funcionar. Pero tal vez haya un fin político ahí que tú y yo no podamos vislumbrar más allá, pero en definitiva es un fracaso. Bien, le agradecemos al doctor Zacarías Payano, el mayor teleaudiente de Vertiente de Opinión, que haya aceptado venir al programa. Yo tengo que aprovechar las pocas ocasiones en que él no tiene alguna audiencia, porque es un profesional de la justicia muy apreciado, y por eso esperamos, por nuestro afecto recíproco fraternal, que ese prestigio continúe para nuestro amigo Zacarías. Y en el próximo programa hablaremos de pelota. Exacto. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.